el Banco Central informó que más de la mitad de la población está endeudada. El instrumento de deuda más utilizado es la tarjeta de crédito, mientras que en el otro extremo se encuentran los créditos hipotecarios. Muy buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Alberto Fernández no pedirá el resto del crédito del FMI. El presidente electo aseguró en una entrevista que preferiría no aumentar la deuda y negociar una extensión del plazo de pago para poder reactivar la economía. Del préstamo stand-by otorgado por el fondo, aún resta el desembolso de 11.000 millones de dólares. Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio Devido, pero seguirá detenido. El beneficio es por la causa de Río Turbio. Sin embargo, el exfuncionario seguirá en prisión por los sobornos en la obra pública. El tribunal que lleva adelante esta causa le había negado el beneficio la semana pasada. Condenaron a 14 y 15 años de prisión a los atacantes del turista sueco. Al joven tuvieron que apuntarle la pierna luego de ser asaltado y baleado en el barrio de Montserrat en el 2018. La justicia los encontró coautores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. Convocan a un nuevo paro en Colombia. Los líderes sindicales y sociales dejaron la mesa de diálogo ampliada organizada por el gobierno y llamaron a movilizarse. Presentaron 13 propuestas y pidieron diálogo directo con Iván Duque. Continúan las manifestaciones por la muerte del joven que murió por un disparo del escuadrón antidisturbios de la policía. Ya se conocieron los equipos argentinos clasificados para la Copa Libertadores 2020. Son 5 los clubes locales que estarán en el torneo internacional del próximo año: Racing, Defensa y Justicia, Boca, Tigre y River. En el caso del equipo de Gallardo, puede clasificar como cuarto de la Superliga del 2018-2019 o como campeón de la Copa Argentina. El presidente electo, Alberto Fernández, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional los 11 millones de dólares restantes del préstamo stand-by. Para el mandatario, que asumirá el próximo 10 de diciembre, lo más importante es pedir tiempo al organismo para reactivar la economía y poder empezar a pagar la deuda. La primera regla para cumplir, lo único que tenemos que hacer, que cumplir, es decir, no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. Es tan simple como esto. ¿Cuánto tiempo necesito? No sé. Discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata. Porque es como querer calmar la borrachera, seguir tomando mientras uno sigue tomando vino. Al día siguiente te levantas y lo que eran 45.000 millones se te convirtieron en 57.000. Tenés un problema más grande. El mandatario electo también se refirió a otros temas durante una entrevista en una radio porteña. Fernández reveló que la llegada de los hijos de Evo Morales a la Argentina fue consensuada por teléfono con Mauricio Macri, que puso al canciller Jorge Forí a disposición para las gestiones que hicieron posible el arribo de los hijos del expresidente, ahora asilado en México. Además, le restó importancia a la transición porque, según él, los números del Estado son públicos y ya todos los conocen. El mandatario electo además se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado. Desde ambos sectores manifestaron que la reunión fue productiva. Fernández reiteró su voluntad de tener la mejor relación con Estados Unidos. Por su parte, Prado tuiteó una foto del encuentro y aseguró que continuarán trabajando junto a la Argentina. En tanto, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, realizó una autocrítica sobre la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri. Además, confirmó que en su ministerio ya comenzó la transición. El economista reconoció que habló con miembros del equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández, y mantuvo algunas charlas informales. Sí, me comuniqué de manera no orgánica, no sistémica, o sea, no todos los días, sino más bien puntuales por alguna consulta en particular, de algún número o algún proyecto. ¿Con quién? Exímame de la respuesta, pero bueno, fueron charlas privadas que no tienen nada de secreto, pero digo, no quiero tampoco dar todo el futuro. Pero hubo transición. Equipo. Sí. Eso es importante. De hecho, es muy importante. Diálogo de comunicación.
El ministro, además, reconoció que índices como la pobreza y la inflación han empeorado en la gestión de Cambiemos. El economista analizó que hubo una subestimación inicial de la herencia recibida y fue muy difícil corregir la suba de precios, el dólar atrasado y modificar las tarifas todo al mismo tiempo. Además, aseguró que el nivel de deuda que dejará Mauricio Macri es razonable. En tanto, el presidente Mauricio Macri realizó varias actividades, marcadas todas por el cierre de su gestión. Entregó una medalla de oro al doctor en física Conrado Baroto, en donde aprovechó para destacar la labor de los científicos durante estos últimos 4 años. También recibió en Casa Rosada a los jefes de las Fuerzas Armadas y además, junto a su esposa Juliana Aguada, realizaron un almuerzo de despedida al que asistieron Susana Jiménez, Mariana Fabiani, Guillermo Francella y Oscar Martínez. También visitó a Jorge Lanata, que permanece internado en rehabilitación muscular en el Instituto Fleni de Escobar. El peronismo finalmente ratificó al senador José Mayans como jefe del bloque del Partido Justicialista en el Senado y a Claudia Zamora como presidenta provisional de la Cámara Alta. El Frente de Todos ratificó como presidente del bloque al senador José Mayans y como presidenta provisional, ahí la vemos, a Claudia Zamora. Además, se incorporarán al bloque 2 senadores por Santiago del Estero del Frente Cívico, Claudia Ledesma, Abdala y José Neder, y 2 senadores por Misiones del Frente Renovador de la Concordia, Maurice Clos y Magdalena Solari. De principio algunos decían que... En septiembre, la actividad económica cayó al nivel más bajo en casi 9 años. El dato se desprende del informe difundido por el INDEC. La actividad económica retrocedió por segundo mes consecutivo. Cayó un 1,6% respecto al mes anterior y un 2,1% interanual. ¿Cuáles son los sectores más afectados? La industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y también la intermediación financiera. En tanto, los precios también siguen aumentando. Algunos sectores anunciaron incrementos para estos próximos días. El fin de semana, atención, vuelven a aumentar los combustibles. Las subas serán de entre el 5 y el 6%. En lo que va del año hubo 9 aumentos con el 30% acumulado, incluidos los incrementos realizados durante el periodo de congelamiento. Las empresas sostienen que queda pendiente más, aún un 10% de ajuste. Por ley 23.966 se actualiza cada 3 meses el impuesto a los combustibles. Esto sería en marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, el 1 de diciembre, por el índice de precio del consumidor de los 3 meses anteriores, en diciembre se debería actualizar. ¿Y en cuánto? En un 2,2% para los diésel y en un 1,6% para las naftas. En octubre, las exportaciones de carne marcaron un récord histórico con 96.000 toneladas. Los envíos a China representaron más del 80%. Debido al faltante de oferta en el mercado local, se estima que los precios subirán durante el verano. La Federación de Industrias Frigoríficas de Argentina calcula que en enero y en febrero del año que viene, los cortes vacunos podrían aumentar hasta un 40%. El Tribunal Oral Federal número 1 le concedió la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por la causa de Río Turbio. Sin embargo, seguirá detenido por la causa en la que se investiga el pago de sobornos en la obra pública. El tribunal que lleva adelante este juicio le había rechazado ese beneficio nada más y nada menos que la semana pasada. El exfuncionario permanece detenido desde hace más de 2 años en las unidades de Seiza y Marcos Paz. El sistema legislativo se modificó y eso no fue solo una formalidad, sino que lo que dispone ahora la norma procesal es que el arresto domiciliario es un mecanismo de medida de control durante el proceso a la cual hay que acudir cuando no haya razones que justifiquen una medida cautelar más lesiva como es el encierro carcelario. No hace falta que existan razones de salud. Se produjo una explosión en una estación de servicio de YPF, lo que generó un principio de incendio. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Caballito, precisamente entre Pedro Videgain y Avenida La Plata, cerca de la madrugada.
Un empleado resultó herido con quemaduras leves y debió ser trasladado por personal del SAME al Hospital Durán. Según los testigos, el incendio se habría originado en el techo de la estación, donde hay tanques de gas comprimido. Una fuerte tormenta con granizo y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora afectó a las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. El paso del temporal provocó serios destrozos, como voladuras de techos, caídas de árboles y calles inundadas. Además, provocó cortes en el suministro de luz debido a la caída de postes y columnas del sistema eléctrico. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, presentó el informe de gestión del segundo semestre del año. Destacó avances en seguridad, ambiente y obras públicas y también realizó anuncios para el año que viene. Y además, condenaron a 14 y 15 años de prisión a los delincuentes que balearon al turista sueco. ¿Recuerdan el caso en San Telmo? La Fiscalía había solicitado 13 años y 4 meses de prisión. Estos temas en instantes, en Noticias a las 20:30. Estás en Buenos Aires, estás en el canal de la ciudad. En el mundo, Buenos Aires se destaca por tener una vida cultural muy activa. Para que todos sepan cómo disfrutarla, está Disfrutemos BA. Teatros, cines, centros culturales, museos, festivales y actividades gratuitas al aire libre. No te pierdas lo que la ciudad tiene para vos. Disfrutemos BA, con la conducción de Victoria Casaurang. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Hay un teatro que por su tamaño, su acústica y su historia es único en el mundo. Esta es la oportunidad para que disfrutes desde tu casa lo mejor de la música clásica de Buenos Aires. Especiales del Teatro Colón, con la conducción de Victoria Casaurang. Sábados a las 20:30, Canal de la Ciudad. En la legislatura porteña, el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Felipe Miguel, presentó el segundo informe de gestión del año. Durante su exposición, Felipe Miguel anunció que el 10 de enero el Ministerio de Educación se mudará al barrio 31 junto al Polo Educativo María Elena Walsh. Además, prometió ampliar el sistema de turnos médicos y terminar 54 escuelas. También destacó la gestión en seguridad, medio ambiente y obras públicas. Adelantó cómo será administrar la ciudad con un gobierno nacional de otro signo político. Yo soy un convencido de que es nuestra responsabilidad trabajar en conjunto, los gobiernos nacionales y provinciales y el de la ciudad, igual que con la provincia de Buenos Aires o con otras provincias, con cualquier otra jurisdicción. Es más que nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Tenemos la obligación de trabajar independientemente del espacio político al que pertenecemos. Tenemos un mandato de los ciudadanos que es trabajar para mejorarles la vida de ellos, y eso es lo que vamos a hacer. A partir del año que viene, el ABL y el impuesto inmobiliario tendrán una actualización mensual en lugar de anual y se utilizará el índice de inflación de los 5 meses previos. De esta manera, en enero se aplicará el índice de agosto de este año. El aumento será de alrededor del 3,4%. Además, el descuento para aquellos contribuyentes que pagaron todas las cuotas del año anterior será menor. En lugar de obtener una bonificación del 10%, el beneficio será del 6,6% con respecto a la cuota de diciembre. Las modificaciones se harán efectivas cuando la legislatura porteña apruebe el presupuesto 2020 del gobierno de la ciudad. Nos parece que es beneficioso porque el gobierno está absorbiendo todo el año de inflación. Hubiera sido un golpe a los bolsillos de los porteños pasarle toda la inflación en la cuota de enero. Una modificación en la forma de establecimiento de la ABL que es realmente un escándalo. Que aumente todos los meses va a aumentar el ABL en función de la inflación. Ojalá los sueldos aumentaran de esa manera, todos los meses, de acuerdo con el nivel de inflación. Los sueldos van por la escalera y el ABL va por el ascensor.
Condenaron a los atacantes del turista sueco. Durante la última audiencia del juicio oral, el tribunal dio su veredicto por la causa de Christopher Persson, quien perdió una de sus piernas tras el ataque. Condenar a Rodrigo Armando Peláez. 14 años y 6 meses para Rodrigo Peláez, el conductor del Peugeot 207, y 15 años y 3 meses para Roberto Chicho Gramajo, el que efectuó el disparo. Eso expresa el veredicto que lee la jueza Cristina Bértola. Señor Gramajo, señor Peláez, este juicio ha concluido. Pasaron casi 11 meses desde que Christopher Persson recibió un balazo en su pierna derecha en un intento de robo de su celular. Pese a que en los alegatos los abogados de la defensa pidieron la absolución y la condena mínima para los acusados, el Tribunal Oral 16 dictó una pena aún mayor de la que pedía la Fiscalía. Tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso, tírate, poné mano atrás, poné mano atrás. Adicción a las drogas, una lesión en la cabeza que afecta al sistema cognitivo y una condición social precaria fueron los argumentos de la defensa que no lograron convencer al tribunal. El próximo 3 de diciembre se conocerán los fundamentos. En medio de manifestaciones de dolor por la muerte de Dylan Cruz, el joven de 18 años que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, se convocó a un nuevo paro nacional en Colombia. Los líderes de las protestas anunciaron la medida al dejar la mesa de diálogo convocada por el gobierno. El Comité de Paro Nacional pide un diálogo directo con Iván Duque y no acepta una mesa ampliada. Entregaron 13 propuestas y convocaron a continuar la manifestación de manera pacífica. Esperamos que mañana sea una jornada masiva, alegre, dinámica, pero contundente, rechazando todo lo que aquí hemos señalado. La organización internacional Human Rights Watch se sumó a las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile. En un informe presentado en Santiago, el organismo dice haber recabado pruebas consistentes de que el cuerpo policial de Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva y cometió abusos en las detenciones. Mientras tanto, la Confederación de Camioneros amenazó con una paralización total si el gobierno no libera las rutas y garantiza la circulación. El dólar marcó un nuevo récord para Brasil y el Banco Central intervino para aliviar la presión sobre el real, que se desplomó a un mínimo histórico de 4,21. La caída se produjo tras las declaraciones del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien afirmó que es bueno acostumbrarse a una tasa de cambio alta por algún tiempo. La reacción fue el mayor valor del dólar en esa plaza desde 1994. El presidente Jair Bolsonaro reconoció que preferiría que el dólar cayera al tiempo que respaldó al ministro de Economía. Ouvi, e se ele falou, está falado, tá ok? Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic, torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Estas son las consecuencias del terremoto en Albania, que dejó al menos 20 muertos y 600 heridos. El sismo registró una magnitud de 6,4 grados en la escala de Richter. El ministro de Defensa informó que los fallecidos fueron encontrados en una ciudad costera a 40 kilómetros de la capital y la más cercana al epicentro del terremoto. La mayoría de las víctimas murieron al derrumbarse los edificios en los que se encontraban. 13 soldados franceses murieron en el choque de 2 helicópteros en Mali. Fue durante una operación contra grupos yihadistas. El ejército francés informó que la colisión se produjo a una baja altitud, cuando las naves se dirigían a apoyar a fuerzas en combate. El gobierno francés expresó su profunda tristeza por la pérdida y la ministra de Defensa aseguró que se mantendrán firmes en la lucha contra el terrorismo. Nous recevons un soutien précieux de nos alliés européens et unissons nos forces pour protéger l'Europe du fléau du terrorisme. El
sentimiento que El tengo. entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, criticó a la Conmebol por el arbitraje en la semifinal de la Copa Libertadores frente a River. Alfaro afirmó que el organismo tiene que cuidar las formas para que no haya sospechas. Además apuntó contra el titular de la Comisión de Árbitros de la Conmebol y señaló que cuando deje de ser el técnico de Boca va a ir a Paraguay para que el árbitro le dé explicaciones. Conmebol tiene que cuidar las formas, ¿para que no haya ninguna clase de sospecha de nada, porque vos sabés que la gente de Boca está herida y está susceptibilizada con todo lo que pasó desde el gas pimienta para acá. Yo lo único que digo es que cuando yo deje de ser el técnico de Boca, algún año me voy a ir para Paraguay, cuando ya pase todo esto, me voy a ir con todas las jugadas cortadas que tengo, con todos los videos que tengo, y voy a tratar de hablar con CNM para que me explique algunas cosas, nada más que eso digo. Mientras continúan los contactos entre la dirigencia de Boca y el peruano Paolo Guerrero para incorporarlo al club, Boca fue notificado del valor de la cláusula de salida del jugador del Inter de Porto Alegre. La suma asciende a los $4.500.000. En los últimos días se supo que Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente segundo de la lista Identidad Ceneice, también estaría interesado en el delantero. Ya hay 30 equipos clasificados para la Copa Libertadores del próximo año. Del fútbol argentino ya se conoce a 5 clasificados. Ellos son Racing, campeón de la Superliga 2018-2019, Defensa y Justicia, subcampeón, Boca, tercero en la Superliga 2018-2019. Tigre logró clasificar al salir campeón de la Copa de la Superliga y River, en este caso, puede entrar como cuarto de la Superliga 2018-2019 o como campeón de la Copa Argentina. En caso de perder la final, el equipo de Gallardo jugaría el repechaje. Mañana se esperan demoras en el tránsito por movilizaciones, según informa la Secretaría de Transporte de la ciudad. A las 2 de la tarde habrá una concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional. Y ahora te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta lluvia y anticipa un miércoles soleado. En este momento, 21 grados en la ciudad y hay unas pocas nubes en el cielo. Disminuye la nubosidad durante la madrugada y baja algunos grados la temperatura. La mañana amanecerá soleada con una térmica de 15 grados que será el mínimo del día. La temperatura, ojo, subirá rápidamente. Y por la tarde el sol seguirá radiante y llegará la máxima a 28 de térmica. La noche será algo calurosa, cielo despejado y 23 grados de temperatura promedio. Los rayos del sol serán nocivos, aprovechar el aire libre de las primeras horas de la mañana o si no, las últimas de la tarde. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, ustedes ya saben, hay más noticias a las 20:30, pero ahora quédense viendo 4 caras bonitas. Y luego a las 22, hoy nos toca la noche con todo el análisis. Gracias por estar.